Hoy vamos a aprender cómo eliminar el artefacto metálico o, bueno, no eliminar, pero al menos minimizar. Entonces vamos a hablar de dos formas diferentes de reducir este artefacto. El primero de ellos, pues obviamente, esperad que pongo el lapicerito, bueno, pues aquí lo veis, con las secuencias que son una licencia de pago, que son las secuencias Maverick, WAP o OMAR, dependiendo de la casa comercial, que obviamente nos ayudan a eliminar muy bien el artefacto o son más efectivas, pero tienen dos problemas importantes, que es que el tiempo de secuencia se dispara, y ahora veremos por qué, y el precio también es elevadísimo porque hay que comprar la licencia. Vale, pero ¿qué hacemos en el caso de que no tengamos licencia en nuestra máquina y entonces pues obviamente estamos ante un paciente con un artefacto metálico y nosotros como técnicos 2.0 pues tenemos que saber cómo solucionarlo o cómo minimizarlo? Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues endureciendo una secuencia clásica, lo que se llama MARS. Entonces, ¿qué ocurre con las MARS? Bueno, pues que eliminan o minimizan el artefacto, el tiempo es muy bajo y el precio es baratísimo. Os pongo aquí 3 flechas porque es barato, porque es gratis. Vale. Entonces, yo lo que suelo hacer en mi experiencia personal es usar ambas, combinar ambas. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Pero realmente son tan buenas? ¿Merecen la pena este tipo de secuencias? Pues, como todo en resonancia magnética, depende. Lo que está bien claro, meter un material metálico en un campo magnético no es una buena idea. Pero claro, tenemos pacientes que lo tienen, que tienen materiales de osteosíntesis. Entonces, en esos casos, tenemos que utilizar este tipo de secuencias, sí o sí. Además, dependiendo del material del que esté hecho la prótesis, pues van a ser más eficaces este tipo de secuencias o no. Por ejemplo, no es lo mismo una nueva aleación que es menos magnética que a lo mejor una prótesis de cadera de hace 25 o 30 años. Y lo primero que tenemos que aprender es que no son secuencias normales. Mirad, aquí os pongo otra vez el lapicerito. Mirad, aquí no vale que pongamos una secuencia de las que tenemos en nuestro protocolo y le activemos la opción de SEMAC y BAT. No, ¿por qué? Por una sencilla razón, porque no solamente esto es suficiente. Realmente este tipo de secuencias son muchísimo más complicadas. Entonces, lo que vamos a hacer es, como norma general, nos vamos a ir a nuestra máquina, Siemens, General, Philips, nos vamos a ir a la carpeta propia de la máquina y vamos a buscar en las diferentes anatomías, que normalmente están en caderas, en rodilla, en columna, vamos a encontrar ya secuencias adaptadas. Porque aparte de activar el SEMAC y el BAT, que os lo voy a explicar un poquito más adelante, hay que ver toda esta secuencia con todos sus parámetros en conjunto para que no haya distorsión, para que haya la menos susceptibilidad magnética posible, para que no haya ninguna eliminación de cualquier tipo de artefacto que no sea aparte de los magnéticos y que pueda causar que el artefacto magnético se amplifique. Es decir, es un conjunto de parámetros, no solamente el BAT y el SEMAC, lo activo y ya está, no, es toda la secuencia. Por eso os aconsejo que vayáis a la casa comercial, a la base de datos de la casa comercial y cojáis las que tengáis y no las modifiquéis. Ya sé que penalizan con muchísimo tiempo, son muy largas, 5 minutos, 6 minutos, no las modifiquéis de verdad, porque como las modifiquéis, todos estos parámetros que os acabo de decir, de distorsión, de susceptibilidad, todo esto se desbarata y entonces automáticamente empezáis a tener una secuencia normal y que al final vais a tener que repetir porque no sale bien. Y mirad, intentar entender qué es el SEMAC y qué es el BAT, bueno, o tenemos una mente físico o es un poco complicado. Entonces, bueno, básicamente, el SEMAC es como si dijéramos una secuencia MARS, es decir, una secuencia endurecida, que lo vamos a ver un poquito más adelante cómo hacerlo, pero además
lo que hace la licencia es que nos va a dar un ángulo de ataque de la radiofrecuencia distinto al que sería una secuencia convencional. Y aparte, vamos a meter una codificación a través del plano, entre planos, entre cortes, ¿vale?, para reducir mejor los artefactos. Entonces, en combinación de esto más una secuencia MARS, es lo que sería una secuencia, pues la que hemos visto al principio, Maverick o Warp o Omar. Y como veis, pues otra vez el lapicerito. Pues mira, como podéis ver, esta sería un Omar y esto sería un Mars, ¿vale? Como podéis ver, los dos minimizan el artefacto ferromagnético, pero ya os he dicho que depende del material que esté hecho la prótesis. Pero aparte de eso, como podéis ver, mirad, ¿veis? El Omar o el Maverick o el Warp de Siemens, bueno, como podéis ver, lo hace mucho mejor. Pero bueno, ya os digo que dependiendo del material, pues vamos a tener más eficacia o menos eficacia. Vale, y si no tenemos secuencias Maverick, Warp o Omar, ¿qué hacemos? Pues lo que se ha hecho toda la vida. Y antes de enseñaros cómo hacer una secuencia, convertirla en Mars, vamos a tener claro estos conceptos. Primero, no podemos usar bajo ningún concepto secuencias eco de gradiente. Ya, pero es que el radiólogo dice que las quiere porque le da mucha información. No le va a dar nada de información porque va a tener unos artefactazos de mucho cuidado y no va a haber absolutamente nada. No vamos a usar saturación espectral de la grasa. Ni vamos a usar ni FATSAT, ni SPIR, ni SPIRE, ni IDEAL, ni PROSET. Todo esto lo desechamos. ¿Qué vamos a usar para saturar la grasa? Pues vamos a usar Dixon, IDEAL o STIR, dependiendo de la casa comercial, ¿vale? Vamos a usar ese tipo de saturación, porque si no, no nos va a salir bien. Ya, pero Nacho, es que el radiólogo quiere un gradiente eco y quiere un FATSAT. Vale, pues decirle que se lo vais a hacer, pero que le va a salir mal. Y como técnicos 2.0, ¿qué vamos a hacer? Darle la alternativa. Vale, tú me has pedido esto, que te va a salir como el culo, perdona la expresión, y ahora vamos a hacer una cosa decente, para que lo vea. ¿Vale? Entonces, vamos a imaginarnos un protocolo en el que tengamos un DP FATSAT o SPIRE, ¿vale? Un T1 FastFill Eco, que es un gradiente eco, o un T2 SPIRE o FATSAT, ¿vale? Estas las tenemos que olvidar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues un DP Dixon o IDEAL, vamos a hacer en vez del T1 gradiente eco, vamos a hacer un T1 turbo spin eco, y en vez del T2 Spire vamos a utilizar o un T2 Dixon o un STIR, dependiendo un poco lo que tengáis en vuestra máquina, ¿vale? Pero tenemos que sustituir secuencias que no podemos usar por secuencias que podemos usar. Bien, una vez ya sabiendo qué secuencias tenemos que utilizar y cuáles tenemos que sustituir de nuestro protocolo, lo que vamos a hacer es endurecer las secuencias. Y para ello tenemos que seguir esta lista, y si en algún punto no lo podéis hacer porque vuestra máquina no os deja, no os preocupéis. Cuantos más puntos tengáis, más efectiva será vuestra máquina. Bueno, vuestra máquina no, vuestra secuencia para reducción del artefacto metálico. Bien, ¿qué vamos a hacer lo primero? Entonces, lo primero es reducir el desplazamiento químico. Es decir, modificaremos el bandwidth para intentar que sea lo más bajo posible. Por supuesto, utilizar una dirección de fase correcta. Es fundamental. Posicionar el sim volume fuera del área. El sim volume, como sabéis, es una referencia para homogeneizar la imagen. Entonces, si yo pongo el sim volume aquí, lleno de artefactos, pues me va a homogeneizar de aquella manera. Muy mal. Entonces, lo pondré en esta parte, aunque yo quiera sacar toda la rodilla, lo voy a poner en la parte donde no tengo artefacto para que me homogeneice bien. Bueno, vamos a utilizar secuencias menos susceptibles al artefacto ferromagnético. Lo hemos visto en la diapo anterior.
Vamos a reducir el tamaño del voxel, siempre y cuando sea posible. Esto es complicado porque normalmente las secuencias van muy ajustadas de resolución, señal, ruido. Bien, esto es difícil, pero vamos a intentarlo. Si podemos, lo tenemos, lo vamos a hacer. Utilizar homogeneizadores de imagen clásicos. Pues, por ejemplo, en caso de Philips, utilizaremos el Classic, perdón, y por ejemplo, en General, pues si tenemos el Pure, pues utilizaremos Stick, y en General, y en Siemens no sé exactamente qué homogeneizador, pero bueno, siempre poner el más sencillo, el más antiguo posible. Por supuesto, no usar aceleradores. Aceleradores, cuando digo no usar aceleradores, me estoy refiriendo al grapa, al asset, al ARC y al Sense, ¿vale? Dependiendo de la casa comercial. No uséis estos. Ahora, si me decís, no, pero yo es que utilizo Deep Learning o Deep Resolve o utilizo ComprenSense, entonces sí, esos sí, pero los otros no. Gradientes. Hay que poner los gradientes al máximo. Que trabaje la máquina, que vaya durita, que vaya dándole bien. Y luego, bueno, aquí tengo esto de usar Omar o Maverick tal. Obviamente, esto lo he puesto porque, obviamente, si tenéis esa opción, ya está todo hecho. Pero si no lo tenéis, tenéis que hacer todo lo que os he explicado en esta lista. Pero tranquilos, que todo esto, el paso a paso y tal, no hace falta que lo copiéis. Aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a un documento donde os lo podéis bajar, ¿vale? Y ya lo tenéis todo allí hecho para que lo podáis descargar, ¿vale? Bueno, pues chicos, nos vemos en el próximo vídeo del maravilloso mundo de la resonancia magnética. Chao.